Hoy en el episodio 291 de Nos cambiaron los muñequitos. ¿Cómo encuentras el amor en la adversidad, o en la crueldad, o en la guerra, o en los eventos aciagos del mundo, o en una tragedia que te suceda? ¿Cómo encuentras el amor? La realidad es que si tú no te sostienes en el amor, es muy difícil que puedas salir adelante de toda esta serie de situaciones que acabo de enumerar. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. Me niego a aceptar la idea de que la humanidad esté tan trágicamente atada a la oscura noche del racismo y la guerra que el brillante amanecer de la paz y la fraternidad jamás pueda hacerse realidad. Creo que la verdad desarmada y el amor incondicional tendrán la última palabra. Esas son palabras de Martin Luther King, líder religioso y activista de los derechos humanos y civiles en Estados Unidos. Y hoy hablaremos sobre el amor incondicional. Hoy conversamos con Paula Morelos Zaragoza. Paula es una conferencista mexicana, autora de 8 libros, incluyendo su bestseller Mujer a prueba de balas. Hoy nos presenta su reciente trilogía de libros sobre el tema del amor incondicional. Este es el episodio número 291 y conversamos con Paula Morelos Zaragoza. Saludos, hoy vamos a tener una conversación. La conversación anterior la comencé igual, ¿verdad? Porque hablaba con una persona y le decía que hay conversaciones que son como que estratégicas y de uno abordar un tema y toda esa parte de tener un podcast y crear contenido. Pero en este no, esta es una conversación que uno siempre disfruta, que uno siempre está esperando tener esta conversación con esta persona. Porque ya conoce y uno le tiene cariño y la quiere y la admira y la respeta. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar con Paula Morelos Zaragoza. ¿Cómo estás, Paula? Cristóbal, feliz de tener este encuentro nuevamente contigo. Conversábamos que es la 4ª vez que tengo la fortuna de compartir tu podcast. Y qué gusto verte y poder platicar otra vez. Primero, quiero reconocer que te conocí a través de Jorge Meléndez. Así es. Esas personas con las que he conectado a través del podcast, pues agradezco a Dios o al universo, como le queramos llamar, a tener esa oportunidad de conectar con personas que, ¿verdad? Que por ejemplo, yo siempre digo que a Jorge, yo cuando estudiante iba a una tienda de discos en un centro comercial, en Plaza de las Américas, a comprar discos y yo veía a este muchacho que era el conocedor de toda la música, de todo el mundo lo consultaba. El melómano por excelencia. Sí. Y después con el paso de los años, él creció y tuve la oportunidad de conectar con él y eso me ha abierto puertas de conocer a otras personas, incluyéndote a ti. Así que tengo que estar súper agradecido del mundo del podcasting, las oportunidades que me ha brindado. Tú has estado en el episodio 118, que fue en junio del 2020, en plena pandemia. También en el marzo del 2021, el episodio 155. Y en el episodio 220, en enero del 2023. Y eso es una señal de que esta joven con la que estoy conversando, ella es una mujer a prueba de balas, pero también es imparable, Dios mío, porque ella siempre está buscando algo que hacer, algo que crear, algo que inventar. Si tiene un libro, traducirlo a 20,000 idiomas, siempre
Realmente es una fuente de creación, por decirlo de esa manera. Háblanos un poco como qué ha sido de tu vida recientemente, Paula. Uy, Cristóbal, pues mucho he cambiado, mucho me he transformado. Inicié cuando entonces, que comentas, cuando nos conocimos, yo iniciaba un camino pues de autoconocimiento, un camino que ha sido arduo, que comenzó con aceptar mi vida como era y aprender a amarla, aprender a amar mis heridas y mi vida en general y hacer de ella un mensaje, ¿no? Hay este dicho de make your mess your message. Que eso fue un poco lo que creo que yo hice al inicio, fue de todo el caos que de pronto viví a lo largo de muchos años, lo convertí en un mensaje, viví ese mensaje, lo hice realidad y comencé a hablar de él y encontré en eso pues un universo desconocido para mí hasta entonces de personas, tú incluido, de gente que me enriqueció de todas formas posibles y que me impulsó a seguir y a seguir. Inicié con un podcast, escribí el primer libro en ese entonces, Mujer a prueba de balas, el podcast que se llamaba igual. Y pues ahora me descubro que no nada más fue como sucede en muchas ocasiones que alguien tiene siempre el deseo de escribir un libro, ¿no? Todos traemos un libro adentro que queremos compartir, pero una cosa es escribir un libro y otra cosa es convertirte en escritor. Entonces, yo descubrí a través de transmitir mi mensaje por medio de mi primer libro que sí, en la profesión de periodista que elegí, sí es lo mío, sí es mi mera mole, decimos en México, y que sí quería yo ser escritora. Entonces, pues de eso siguieron pues otros libros, Soy suficiente, Despierta tu grandeza interior, y tengo un rato ya, un año, poco más de un año, en donde como que me retiré del mundo social, de las redes, de estar pues, para arriba y para abajo, como suelo estar, como dices, ¿no? Muy inquieta en todo momento. Y me retraje y estuve mucho conmigo. Tuve un año 2025 muy duro en términos de pérdidas de personas muy queridas para mí. Viví muchos duelos, valoración por la vida, eh, eh, resignificación de qué quería yo hacer, cuál quería yo que fuera a partir de entonces mi mensaje, y volví a meterme en las letras y escribí una trilogía de libros nueva que ya no es tanto de superación personal y de mujeres en crisis como lo fueron los otros libros, sino transmitir la comprensión muy grande y la expansión de mi conciencia alrededor del amor incondicional, de todo lo que esto significa y de cómo viviendo en amor incondicional, tu vida puede cobrar un significado totalmente distinto y puedes tener todo aquello que quieres, anhelas y sueñas desde una postura de mucha paz, desde un centro muy estable y donde tú eres el eje de todo lo que te sucede, pero dentro de una estabilidad muy grande, que es a la que te lleva a estar real y verdaderamente conectado con el corazón. Entonces, pues eso es en donde estoy hoy. Y bueno, estoy aquí, te comentaba, tú eres mi primera salida de la cueva en la que he estado. Súper. Y pues muy honrada porque a partir de hoy comenzaré a compartir ya de forma abierta y formal este mensaje. Súper. Paula, pero yo a veces me encuentro, entrevisto a alguien y digo, ¿y qué ha pasado? Tú dices, pues escribí un libro, ¿verdad?
Y entonces cuando tú me dices, no, yo escribí 3 libros, entonces, dices, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo escribes 3 libros? Primero, mencionaste por ahí algo que realmente, ¿verdad? Que el proceso que escribir este libro, pero me gustaría profundizar un poco más. Entonces, ¿por qué decides hablar, escribir de estos temas? ¿Y cómo llegas a darte cuenta de que ese es el tema para estos libros? Pues mira, es particular la manera en la que llegué a esta conciencia. Y les compartía que estuve atravesando en conjunto con personas muy, muy queridas de mi familia, duelos que lo que me hicieron comprender es que cuando tú te enfrentas de tajo, así te enfrentas con la muerte inesperada, te cambia la película, te cambia totalmente la película de tus prioridades, tus objetivos, el capitalismo, el materialismo, todos los logros, el querer ser alguien, el querer destacar, que te vean, que te valoren, sentirte importante, ¿no? Que yo creo que todo ser humano tenemos esta necesidad intrínseca a nuestro ser y que no siempre logramos llevar a la vida de una manera óptima. Entonces, en lo personal, yo estuve mucho tiempo en busca de reconocimiento, ¿no? En busca de ser vista, de ser valorada, de ser escuchada, porque como toda la gente o como mucha gente, tienes pues issues de niñez, ¿no? O Claro. sea, huellas de abandono, le decimos, ¿no? Que hacen que te comportes de cierta manera. Entonces, cuando tú trabajas en ti, en tu desarrollo personal, en tu crecimiento y la expansión de tu conciencia, sucede que todas esas cosas se van cayendo y te das cuenta que sí es importante, pero no es lo más importante. Okay. Es importante porque es el camino que te lleva a poder poner tu hijo intelectual o tu mensaje ante un mayor número de personas. Eso hace que seas conocido, ¿no? Pero yo en medio de estas tristezas y de estas noches en vela y de estas noches de mucha reflexión, cierta noche estaba durmiendo y me desperté a las 3 de la mañana con la sensación de que había escuchado una campana. Así fue, se los comento así como fue. Abro los ojos, veo que es la hora, 3:33 de hecho eran de la mañana, y voy al baño, lo que hace uno en las madrugadas, me vuelvo a acostar y empiezo a tener una serie de ideas que vienen a mi mente respecto de toda esta temática del amor, de su trascendencia, de la real significación que tiene el concepto, el vivirlo, el convertirte en ese amor incondicional que no estás dispuesto a dar más que cuando estás así en las profundas tristezas o ves a alguien muy desvalido, muy tronado. En mi caso en particular lo hemos compartido. Yo tengo una hija con síndrome de Down que ha sido mi mayor maestra del amor incondicional, de la paciencia, del estoicismo, de lograr quedarte de pie cuando lo único que quieres es correr y esconderte, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a tener toda esta serie de ideas que dije, mira, esto está muy bueno como para escribir un nuevo libro. Mañana que me despierte voy a poner en papel todas estas ideas. Pero la lluvia de ellas no cesó. Entonces, de pronto eran 10 o 15 o 20 cosas que quería yo tomar nota y dije, no me puedo dormir, necesito empezar a bajarlas porque son demasiadas. Y entonces tomé mi teléfono en la oscura noche, en mis notas, y empecé a escribirlas una tras otra, y me quedé en vela, me quedé despierta toda la noche y cuando acordé eran las 8:00 y pico de la mañana y yo no había dormido, no había más que
escrito cosas. Wow. Todo esto que escribí se convirtió como en la columna vertebral, el eje de este mensaje que después se transformó en estos 3 libros, ¿no? Y no es que sean 3 libros enormes, ¿no? Retacados de contenidos. Es una serie, es una trilogía, una saga que toda gira en torno del amor incondicional, pero aborda distintos temas. El primero es lo que para mí es el sendero, el camino que recorres hacia encontrar el amor incondicional. El segundo habla sobre toda esta reflexión que tuve sobre la muerte, cómo la vives y cómo logras vivir intensamente y hacer de tu vida el sueño que viniste a cumplir cuando tienes a la muerte de frente y puede suceder en cualquier momento. Entonces, no desperdicias tiempo, no desperdicias palabras, aprendes a decirle a los que amas que los amas, aprendes a estar aquí y ahora en cada momento, viviéndolo como el único, porque pues mañana no lo tenemos comprado, ¿no? Y el tercer libro habla sobre la discapacidad como la escuela invisible del amor. Estos 3 libros unidos tienen acá en el lomo del libro un símbolo que es un símbolo ancestral que habla del amor incondicional. Entonces, bueno, me metí como en cuestiones un poco más abstractas, más místicas, si quisieran verlas de esa manera, ya no tan del mundo, tan del día a día, pero la paz y el equilibrio al que he logrado tener a partir de que empecé a adentrarme en esto, pues es la razón de por qué lo quiero compartir en forma de estos libros. Mencionaste justo mencionaste el símbolo, yo lo tenía ahí ya para hacer esa pregunta. Mencionaste que es un símbolo ancestral, pero ¿cuál es el origen, el significado de ese símbolo? Pues mira, si los que me conocen y me han seguido, cuando yo estaba iniciando a crear todo esto de mi concepto alrededor de Mujer a Prueba de Balas, encontré la triqueta celta, que es esta, que es un símbolo muy importante para mí, que es como un símbolo de la trilogía, de todo lo trino, de todo el equilibrio que puedes vivir y tienes que vivir para estar en ti y en armonía y en tu centro. Y como la triqueta celta, hay muchos símbolos como este del amor incondicional, que es un trazo. El origen como tal no lo conozco, lo he buscado, pero cada vez que refieres a este tema aparece, ¿no? Hice mucha investigación en internet y eso fue muy importante. Así apareció en ese momento, al día siguiente de haber recibido, bueno, todas estas ideas, me adentré y me fueron apareciendo el símbolo, hay un lenguaje de las manos que es un triángulo hecho así, con las manos, que tiene este mismo significado. Entonces yo buscaba, a mí los símbolos me parecen súper importantes e interesantes porque te remiten a un trazo o a un objeto o a una palabra que tiene en sí todo un significado y una energía intrínseca, creo yo. Entonces, cuando lo usas, lo invocas, lo dibujas, te unes, ¿no? a esta energía preciosa que por centenares de años los ha ido cargando, vamos a decir. Entonces, no es el centro de todo, pero me pareció importante tenerlo ahí como una imagen, igual que la etiqueta celta, que me distinga, que me haga saber que soy de ese equipo. Súper, súper. Paula, vamos a hablar un poco de definiciones, porque cuando hablamos de amor, ¿verdad? Todo el mundo piensa que conoce, sabe lo que es amor, ¿verdad? Pero definimos el amor por lo general basados en a quién está dirigido, ¿verdad? El amor al hijo, al padre,
el amor romántico a la pareja, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad?, le añades un apellido, ¿verdad? Incondicional. Quisiera que me hablaras, que me definieras un poco más qué es amor incondicional. ¿Es un amor dirigido a alguien, dirigido a algo que sentimos solamente nosotros o lo sentimos con referencia a otras cosas? Háblanos un poco sobre qué es el concepto de amor incondicional que tú describes profundamente en tu libro. Claro que sí. Mira, pues más que un sentimiento, el amor es una realidad, es un estado de conciencia. Okay. Es un estado en el que tú estás en silencio interno, conectado con tu corazón, encontrando el amor, pudiera llamarse de Dios, el amor superior, de un ente superior en todo lo que hay y en todo lo que existe. Ahora estoy por iniciar un proyecto nuevo que es un relanzamiento de un podcast, no relanzamiento porque se va a llamar diferente, pero relanzamiento en el sentido de que voy a retomar a hacer un podcast que yo titulé, y está aquí atrás en mi pantalla, Encuentra el amor en todo. Okay. En todo es bien profundo porque ¿cómo encuentras, y lo platicamos tú y yo hace poco que conversamos, cómo encuentras el amor en la adversidad o en la crueldad o en la guerra o en los eventos aciagos del mundo o en una tragedia que te suceda? ¿Cómo encuentras el amor? La realidad es que si tú no te sostienes en el amor, es muy difícil que puedas salir adelante de toda esta serie de situaciones que acabo de enumerar, ¿no? Es bien complejo. Entonces, ¿cómo llegas a ese estado no teniendo ninguna expectativa de recibir amor de una pareja, de un hijo, de un familiar, sino solamente comprender que esa persona enfrente tuyo o esa situación que estás viviendo es perfecta como es? ¿Cómo, Paula? ¿De qué me hablas? ¿Cómo la cosa es perfecta como es? Y lo que he comprendido es que todas las personas, situaciones, eventos, vivencias que se nos presentan a lo largo de cada una de las vidas que vivimos, de nuestra vida como individuos, está puesta ahí para tu evolución, para tu crecimiento, para tu transformación hacia este amor incondicional. No me van a negar que todos nos transformamos sí o sí cuando vivimos un momento de crisis tremenda, llámese la muerte de alguien, una enfermedad, un quebranto, un divorcio, la muerte de un hijo. Cuando estás viviendo esas situaciones es cuando te das cuenta, como decía yo, que se te caen todas las ideas que tenías respecto de cosas, ¿no? Se te caen y puedes ver sin velos, conectarte con el corazón de la otra persona. Yo ahora que tuve la desgracia de vivir la muerte de mi cuñado, el esposo de mi única hermana, muy jóvenes ambos, con una vida muy prometedora por delante y pues las cosas se dieron de maneras que hoy, hasta el día de hoy, no acabamos de comprender. Me di cuenta de que yo podía ser para ella la fuente de sostén y de paz que en una situación de ese calibre ella pudiera necesitar. Y no tenía que hacer nada, solamente tenía yo que conectarme con el corazón y estar ahí para ella, ¿no? Sí. Entonces, de la misma manera, uno puede estar conectado con ese amor que está dentro tuyo, que lo irradias
de formas que ni siquiera te imaginas cuando vives en calma, que si tú estás consternado por los niños de Gaza o estás consternado por todo el tema migratorio en Estados Unidos, no es que, lo decíamos el otro día que platicamos, ¿no? No es que tengas que estar enterado de cada pormenor de lo que sucede o de que tengas que ser el donador número 1 de medios económicos para estos niños, sino enviar desde todo tu ser y en esta conciencia luz a las conciencias de toda la gente que está viviendo esos dolores. Y puede parecer de pronto, a lo mejor diríamos aquí medio fumado, concepto, ¿no? Medio fumado, medio astral. Claro, claro. Pero el comprender el amor incondicional a profundidad es quitarte todas las capas que te estorban y lograr ver a otro ser humano totalmente desnudo de cosas y darte y poder ser capaz de recibir también de otro ser humano todo eso que es. Claro. Un respeto absoluto de que cada ser humano es único, irrepetible, y su verdad es tan valiosa, tan grande, tan portentosa como lo es la tuya, solo por el hecho de que él es un ser humano, ¿no? Sí. Entonces, en medio de todo este mundo hecatómbico que vivimos hoy, yo creo que no hay otro camino que este para ir, en vez de atiborrarnos de cosas y de cada vez estar más grises, más deprimidos, más confundidos, más agresivos y reactivos, que podamos estar más en un estado de respuesta pensada y consciente a todo lo que hacemos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, porque hoy sé que como haces una cosa, haces todo. Claro, claro. ¿No? Paula, voy a traerte este punto de vista o esta ruta, a ver si, ¿verdad?, que tomamos. Mira, estamos grabando este episodio 2 días después del show del Super Bowl, del medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny, ¿verdad? Y hay una imagen que se ha vuelto famosa, pues, que es cuando al final del espectáculo, pues, salen las pantallas electrónicas un mensaje que decía: "The only thing more powerful than hate is love". La única cosa más poderosa que el odio es el amor. Y entonces, pues ha habido muchos análisis, muchas opiniones sobre el concierto, independientemente del artista y sus canciones y lo que uno pueda pensar del artista. Y entonces, yo le decía a mi esposa que, mira, cuando a veces vemos algo que no nos gusta y le declaramos la guerra, por ejemplo, la guerra, las drogas, los gobiernos hacen esto, la guerra contra la criminalidad. Y entonces está ese enfoque de batallar algo, ¿verdad? Atacar algo para eliminar algo que es malo. Pero en algún momento, no recuerdo con quién leí, es que muchas veces tenemos que no enfocarnos en lo que estamos en contra. O sea, no decir que odiamos esto, lo que estamos en contra, sino enfocarnos en decir que amamos lo contrario, que hay una energía diferente. Y entonces le explicaba que lo grande del concierto de Bad Bunny, ¿verdad?, es que él no insultó o atacó de manera directa algunas cosas en las que él está en contra. Sin embargo, él enfatizó las cosas positivas que él quiere demostrarle amor, ¿verdad? Más que todo el conflicto y el problema que hay en Estados Unidos, era como que la unión en los países de América Latina y todo eso. Entonces, le está explicando ese dato de que muchas veces es no enfocarnos en eliminar las cosas que odiamos, sino enfocarnos en fomentar las cosas que amamos, las cosas positivas. Entonces, es como que, pero no es lo mismo. Realmente es como que un cambio de mentalidad, cambia por completo. Y quisiera que me abundaras un poco sobre eso. Por supuesto.
Yo lo vi también. Mientras estuve viendo todo el mensaje implícito en imágenes, en símbolos, en todo lo que dijo, en el color blanco de su atuendo, ¿no? O sea, todo lo que estuvo, me parece ultra cuidado, el cómo iba a ponerse ese mensaje. Y yo creo... Déjame interrumpirte algo rápido porque sé que se me va a olvidar. Y es que tú eres mexicana. Y entonces, es un ejemplo claro que te quiero mencionar. En una parte, él va moviéndose y él pasa y cruza por debajo de unos boxeadores. Yo no sé si tú lo observaste, pero siempre históricamente ha habido una rivalidad entre los boxeadores mexicanos y los boxeadores puertorriqueños. Entonces, me pareció tan interesante cómo él presentó esa rivalidad en esos dos boxeadores. El boxeador que estaba allí es un puertorriqueño campeón que ganó unificó el campeonato hace unas semanas o algo así, Sander Sayas, y el que estaba al lado es, ahora no recuerdo el nombre, es mexicano-americano, hijo de un boxeador campeón mexicano también, que ha tenido su trayectoria. Entonces, fue como interesante cómo el presentar una rivalidad fue algo que fue un elemento de unión, y el que lo vio sintió eso como que wow. Y nada, te quería decir eso antes de que se me olvidara y continúa con lo que estabas diciendo. Por supuesto, a todos niveles, ¿no? A nivel, o sea, tocó cada punto de lo que es la vida y la idiosincrasia de un humano, y más que otra cosa que de los latinoamericanos, ¿no? Él lo que hizo fue esto de encontrar el amor en todo. Justo es... Yo desde el inicio de que comencé a platicar sobre las cosas que yo pensaba y había escrito, decía yo que todo depende de con qué lentes veas la realidad. Te puedes poner los lentes de la abundancia o de la carencia, los lentes del amor o del odio, te puedes poner los del cómo sí o los del cómo no. Donde pones tu atención, pones tu energía. A lo que tú le pones energía es lo que crece. Si tú estás todo el tiempo viendo cosas negativas en tu corazón, en tu mente, en tu hablar, en tu pensamiento, en tu actuar, va a crecer lo negativo porque es de lo que estás alimentándote. Si tú comes saludable, tu cuerpo empieza a florecer, tu piel empieza a brillar, el pelo brilla, el cuerpo toma su homeostasis, ¿no? Su equilibrio, y entonces tu peso es el adecuado, el que tienes que tener, porque tu cuerpo es perfecto en su mecanismo y en su ingeniería. Si tú te alimentas de basura, pues eventualmente tu cuerpo te denota que estás lleno de basura. Si tú te metes por los ojos y los oídos basura, tu hablar denota de qué te estás alimentando. Entonces, esta manera de plantear todo este odio hacia los latinos de una manera tan bella, mostrando todo aquello de lo que todos los latinos estamos orgullosos, nos gusta, valoramos, somos, la forma en la que brillamos, ¿no? Y él dice, ¿no? Tú eres precioso, no me acuerdo cómo dijo, ¿no? Tú eres único, yo empecé aquí y hoy estoy acá, y tú también puedes serlo, tú eres valiosísimo, piénsalo, no se te olvide, ¿no? Claro. Entonces, en el momento en el que tú le hablas con esas palabras de amor a alguien y tu mirada lo transmite porque realmente lo estás sintiendo, ¿qué despiertas en la otra persona? Comprensión, inclusión, orgullo, amor, hermandad. Y eso hace que te sientas, en vez de temeroso, caído, destruido, menospreciado, vuelves a tomar tu lugar, ¿no? Y cada uno tenemos un lugar importantísimo en esta historia del planeta, cada uno. Y entonces, cuando tú logras conectarte en este sentido amoroso de las cosas, sacas lo mejor que tienes. Ahora, imagínate si cada uno de nosotros constantemente y en cada momento estuviéramos, porque no digo que sea fácil, ¿eh? Claro. Es dificilísimo,
Entonces es un reto constante, momento a momento, de mantenerte en una postura de equilibrio y amor cuando le quieres partir la cara al de enfrente. Claro. Y yo se los comparto. Yo, con esta hija que tengo ahorita, tuve que hacer una pausa a la hora que estábamos hablando porque quiero voltear y ajusticiarla por las cosas que hace. Con todo y que ya le avisé que estoy en una grabación de un podcast y que viene y hace un desmán, ¿no? Entonces, yo todo el tiempo tengo que luchar con el gut aquí en la boca del estómago que se me hace nudo y que me hace querer reaccionar, ¿no? Y la reacción, cuando no es pensada y cuando no es, ¿cómo se dice?, reflexionada, normalmente actúas desde el instinto y tu instinto está conformado por todas tus creencias. Entonces, tú estás hecho de creencias y tus reacciones se basan en estas creencias. Cuando tú reflexionas, respiras, conectas en este modo nuevo de pensar al que te estoy invitando, esos 3 segundos o 1 minuto o 10 respiraciones que tomas antes de reaccionar te hacen salirte del automático, de la creencia y decir, así fuimos, eso hacíamos, pero ya no somos eso. Sí. Ya no hacemos eso, ya no contestamos así, yo ya no contesto así. Lo hice toda mi vida y pueden venir personas y decirme, ay, sí, ahora muy santa, ¿no? Si eras una hija de la fregada y toda la vida tenías la boca más grande del oeste y eras agresiva. Y lo fui, sí, no niego, pero hoy ya no soy así. Sí. Entonces, esto es el inicio de la transformación justamente, y no se logra de un día para otro, es algo en lo que hay que trabajar constantemente. Claro. Es algo que hay que gestionar constantemente, claro, ¿no? Y todas las noches hacer, como de los que nacimos en familias católicas, te hacían en la noche hacer un examen de conciencia, ¿no? Del día. Sí. Un tipo de examen de conciencia, pero es una recapitulación de tu día. Sí. ¿Quién obró más? ¿Quién habló a través de mí? ¿El amor o la reacción? ¿El odio o la comprensión? ¿La empatía y la comprensión del prójimo? ¿O actué porque así me gusta a mí, ¿no? Claro, claro. Y déjame decirte rápidamente y por último, para cerrar esta participación, leí en un libro de Mario Alonso Puig, al que admiro muchísimo y leo y escucho y oigo su podcast y lo quiero tanto. Él no lo sabe, pero yo lo quiero. Dice en uno de sus libros, ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Wow. Y wow, la primera vez que yo oí esto dije, es tan cierto, porque normalmente las personas que son muy agresivas o que son muy reactivas o que agreden, son gente que tiene mucho dolor, mucha carencia, mucha necesidad de abrazo, de reconocimiento, gente que fue maltratada, humillada, y entonces hoy se convierten justo en la contraparte, ¿no? Entonces, sí. Cuando veas a alguien que grita, es alguien que llora por dentro porque nadie lo quiso o alguien lo agredió en algún momento. Cuando veas, siempre que en esta ideología del amor incondicional, siempre que recibas un golpe, comprende que es una persona en dolor. Sí. Y que no es la persona la que está fallando, el ser de esa persona, sino todo lo que la ha conformado a lo largo de su vida. Y eso se puede cambiar. Sí. Pero esa persona que agrede no va a dejar de agredir si tú le das un ponche en la cara, ¿no? No. Normalmente a ese tipo de personas las desarmas cuando ellos esperan que vas a responder con un golpe y les das una flor. Claro. Claro. Y se desarma. Y así creo que tendremos que ir desarmando todo este constructo social del odio y de la destrucción. Así se combate, con amor.
con Claro. este tipo de amor consciente, ¿no? Sí. Eso creo. Hago una breve pausa porque hay una historia que cambió mi vida y quiero compartirla contigo. Ya está disponible mi primer libro, Cueva Ángeles, Lecciones desde lo más profundo. A principios de los 90 entré por primera vez a una cueva en Puerto Rico. Lo que parecía una simple aventura se convirtió en una experiencia que me transformó por completo. En Cueva Ángeles, el río subterráneo creció sin aviso. Quedamos atrapados por horas y fue ahí, en la oscuridad, donde comencé a ver con más claridad. En este libro comparto esa historia y también 10 lecciones que me han ayudado a vivir mejor. Lecciones sobre el miedo, la preparación, la gratitud, las relaciones y la fuerza interior que muchas veces olvidamos que tenemos. Si estás buscando una historia real que inspire, que rete y que acompañe tus propios procesos de transformación, este libro es para ti. Visita cuevaangeles.com. Allí encontrarás más detalles, presentaciones y cómo conseguir tu copia. Recuerda, cuevaangeles.com. Te lo recomiendo desde lo más profundo. Y ahora sí, regresamos a la conversación. Mira, Paula, yo no sé si, por lo menos en Puerto Rico, yo he observado, yo no sé si hay un contagio emocional que de repente sale una noticia de un aspecto, de una cosa, y de repente salen 2, 3 casos más y uno dice, pero ¿qué pasa? Que está todo el mundo contagiado haciendo lo mismo. Entonces, en Puerto Rico recientemente ha habido varios casos de violencia hacia niños, ¿verdad? Hubo un caso de un padre que no sé en qué ha quedado, si demostró que estaba mal de la cabeza o endrogado, pero mató a un niño, a un bebé, a disparos, ¿verdad? Y otro caso de niños que están viviendo en condiciones infrahumanas. Y en una de las últimas noticias que por ahí es que quería hablarte es de esta madre que llegó a un cuartel de la policía y dejó a sus 3 hijos y dijo que no podía más, y se quedaran con ellos y se fue. Y entonces, pues como que ahí, ¿verdad? Como dije, es como una cadena de sucesos similares. Pero te quiero preguntar, porque en tu caso, tú tienes una hija que has tenido tus retos, ¿verdad? Y entonces hablaste en un momento de que no es fácil, es difícil, pero entonces, ¿cómo es para ti entender que una situación, reconocer que eso es un reto y que vas a enfrentar y que no es una situación de la que quieres escapar y huir, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso de entender, de aceptar el reto y enfrentarlo, aún sabiendo que no tienes la solución, aún sabiendo que no tienes todo solucionado o cuadrado, ¿verdad? En el camino vas a encontrar algo. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Mira, usaste la palabra mágica dentro de este contexto, que es aceptación. Uh-huh. Y antes de hablarles de Lucía, mi hija, les quiero decir que cuando yo me separé de su papá, que fue hace ya varios años, 13 años o algo así, yo vivía profundamente enojada con él porque me había yo quedado con mis 3 hijas sola y con esta hija con síndrome de Down sola, y no obstante que me rajé el lomo trabajando para sacar adelante a la familia cuando todavía era familia, porque él tuvo una situación de salud. No obstante, pues no lo logré, ¿no? No lo logré y se vino abajo el show. Y yo estaba eternamente enojada porque tenía una expectativa de que él diera, hiciera, cumpliera, sanara, mejorara.
Y siempre estaba con esta expectativa frustrada que me llevaba a un enojo profundo que me mandó a mí a vivir también un desorden psiquiátrico. Y llegó un día en que dije, yo voy a imaginar que me quedé viuda. Mejor. Porque al final es casi lo mismo, ¿no? Claro. Voy a dejar de esperar como si se hubiera muerto. Y entonces, si se hubiera muerto, yo no estaría esperando nada y yo con lo que tengo saldría adelante. Y así lo hice. No volví a estar enojada hasta la fecha. Y con lo que yo tenía a mano, saqué adelante a ese trío de niñas, que hoy ya 2 ya volaron y esta chica ya tiene 16, ¿no? O sea, a la vuelta del tiempo, pues ahí vamos a jalones y a empujones. Y decía yo que esto conlleva aceptación. En el caso mío con Lucía, me doy cuenta que todos mis días de llanto y de quererme rajar el cráneo contra la pared, porque sí lo vivo, todavía hoy hay días que digo, Dios, que pase de mí esta copa. O sea, yo no quiero esta vida, no quiero esta realidad, no quiero vivir, no quiero ser mamá de esta niña. Lo he dicho y se los confieso, ¿no? Y de pronto digo, y si veo a la luz de los años todas las grandes bendiciones que ser mamá de esta niña me ha traído, todo lo que me ha enseñado sobre mí, sobre mis límites, sobre mis capacidades, sobre mi nivel de resiliencia, de paciencia, sobre todo aquello que sí puedo lograr, porque tengo que trabajar por mí y por ella, porque ella sí, le decía yo el otro día a una mamá, estos hijos sí son de los que son para siempre, ¿no? Entonces, no puedo decidir de hoy para mañana, ya no la quiero, te la regalo. O sí puedo, como esta que acabas de decir, ¿no? De voy a la estación de policía y se las dejo, o voy a un orfanatorio y se las doy y les digo, no puedo, de que yo la maltrate o no le dé lo que necesita a que viva aquí, pues mejor que viva aquí. Hay puños de niños que viven esto. ¿Por qué? Porque los papás o la mamá soltera o el papá muchas veces también solo o viudo o drogadicto o lo que sea, no tienen la posibilidad de cuidar de un niño porque están total y absolutamente destruidos por dentro. Entonces muchas veces es mejor que otra persona se encargue del niño aunque el niño se quede huérfano. Claro. A que vivan la realidad que un papá les puede dar. ¿Qué he aprendido yo con mi hija? Es esta palabra mágica de la aceptación, no querer cambiar mi realidad. Esto es lo que hay y con esto tengo que trabajar. Hoy tiene 16 años, es una aborrecente, les decimos, ¿no? Una aborrecente que además tiene esta condición con la que además no puedes dialogar porque no comprende abstracciones, porque le puedes decir 140 veces la misma cosa y le entra por un oído y le sale por el otro. Claro. Y es lo que hay. ¿Qué puedo hacer? Nada. Aceptar, fluir, ponerme los lentes del cómo sí, ver todo lo bueno que sí tiene, que es muchísimo, carros y carretas de cosas positivas, y dejar todo esto que en mi visión de madre hoy que sale adelante es pasajero. Todas estas tropelías que vivimos son propias de la adolescencia y van a pasar. Y estoy haciendo todo lo que puedo porque lo que yo aporte la convierta a ella en una niña funcional, ¿no? Pero es lo que hay. Entonces, es lo mismo que cuando estás en una guerra. Cuando entramos en pandemia, vamos a algo más universal. Cuando entramos en pandemia, en los primeros días decíamos, ¿cómo? ¿Voy a tener que cancelar mi reunión? ¿No voy a poder ir a la boda de fulano? Es que yo me había proyectado un viaje en crucero. Es que,
Y entonces estábamos muy preocupados por lo que iba a pasar la siguiente semana o los primeros 15 días. Vamos a estar guardados 15 días, nos decían. No, es que en 15 días no inventes. Yo tengo cantidad de salidas y proyectos. Y esos 15 días se fueron extendiendo y cada vez fuimos aceptando que no íbamos a poder salir, que íbamos a tener que estar guardados, que este virus se iba a quedar, que íbamos a tener que modificar nuestra manera de trabajar. Y aprendimos a la comunicación digital y nos reeducamos todos ante lo inminente. Entonces, querer luchar y mostrar todo lo que no te parece ante lo inminente, lo único que te lleva es a desgastarte, estar triste, deprimido, estresado, a tener conatos de infartos, a tener infartos cerebrales y todo lo que sucede cuando tu cuerpo está a punto de reventar. ¿Por qué? Porque no logras aceptar lo que es. Claro. Lo que es. Entonces, si yo dejo de pelearme con que voy a ser por el resto de mi vida mamá de una niña especial, dejo de pelearme y digo, qué fortuna. Soy de esas mamás que nunca se van a quedar con el nido vacío. ¿No? Claro. Cuando alguien se queja de su vejez o de sus arrugas, y ese es un dicho que no inventé yo, que lo he oído y digo, ¿no? ¿Sabes cuánta gente hubiera deseado llegar a tener arrugas, pero se murió de 30, de 40, en un accidente, dejó hijos, familia? Uh-huh. Entonces, enjoy, o sea, disfruta lo que eres, lo que tienes, lo que hay, lo que va sucediendo. Y enfocado con esos lentes del amor, cada vez vas a ir generando más de lo mismo. Claro. Y ahí está tu energía creadora, en más de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que recibes, ingieres, comes, ves y escuchas? Tú te vas a convertir en más de eso. Si tú procuras el amor, la empatía, la compasión por el otro, el intento de comprender en qué estaba pensando ese hombre que mató a balazos a un bebé. ¿Quién tienes que ser? Pues una persona totalmente destruida. Uh-huh. Eso tienes que ser, pobre persona. Y ese niño la pagó. Claro, claro. Y hay paganos, y hay héroes, y hay muchos personajes dentro de esta historia. ¿Cuál personaje vas a elegir ser tú? Uh-huh. Esa es la invitación con todo este trabajo nuevo que yo hago, ¿no? O sea, te invito a que te hagas del ejército de los que ya nos estamos quitando todas las creencias estas destructivas que nos hacen solo reaccionar. Y en esta reflexión consciente vamos por la vida tomando mejores decisiones, porque hoy hacemos las cosas diferente. Sí. Paula, me recuerda, hay una canción de John Lennon que en una parte dice, "Life is what happens to you while you're busy making other plans." La vida es lo que nos sucede mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Exactamente. Y a veces yo a veces pienso que el tener imaginación, el ser humano tener la capacidad de imaginar, puede ser una bendición o a veces una maldición, porque puede ser una bendición si nos enfocamos en lo que puede ser y tratar entonces de imaginar cómo queremos llegar a ser. Pero hay veces que nos enfocamos en imaginar lo que pudo ser, como si fuera Back to the Future, que pudiéramos regresar y cambiar algo. Y entonces perdemos tanta energía en lo que hay una canción o hay algo, el hubiera, eso es algo mexicano. Lo he escuchado, creo que había una canción de alguien que decía que el hubiera. Era como lo que hubiera pasado, ¿verdad? Entonces, tenemos que a veces decir en qué nos vamos a enfocar, a qué vamos a prestar atención. Porque nuevamente mencionaste el tiempo que estuviste enojada, entonces, pero estás enojada por algo que ya pasó, que no puedes virar atrás y cambiar. Entonces, es como que en qué voy a enfocarme, a qué voy a prestar atención, a qué voy a dedicar energía. Entonces,
tengo que, pues mira, ya no imagines más, ya no pienses en lo que pudo haber sido y buscas en lo que puedes construir, en lo que puedes hacer. Por supuesto. Y yo creo que la mayor revelación que yo he tenido, pero que no es que la he escuchado, sino que la he integrado a mí, es que no existe otro instante que este. Uh-huh. Es real. Hace 20 minutos o no sé cuántos, 50 y tantos minutos, empezamos a platicar. Todo eso que conversamos al inicio ya fue. Sí. Ya fue y no volverá. Y solamente vivimos este instante. Cuando tú realmente integras esto y dices, yo puedo hacer de este instante lo que yo quiera. Si esto que estoy viendo me está taladrando el corazón porque estoy viendo una noticia que me está destruyendo de ver que niños se murieron. Claro. O aquí en México, aquí cerca, en un pueblo cercano, es el pueblo con más índice de suicidios de jóvenes, ¿no? Que digo, Wow. ¿qué tiene ese pueblo? Está maldito el pueblo, no sé. Uh-huh. ¿Sabes qué hago yo? No es que no me importe la gente, pero no son las noticias que alimentan mi cerebro. Claro. Ni mi corazón. Yo estoy constantemente leyendo, oyendo, incluso la música que escucho, ya pongo toda la atención en las letras de la música que escucho. Porque si yo estoy repitiendo maldiciones, si yo estoy repitiendo banalidades, idioteces, eso es lo que estoy creando en mi vida. Claro. ¿Qué quieres crear? Pon mucha atención. ¿Qué sale de tu boca cada momento? Algún día, creo que en otro de los podcasts dijimos esta frase de que todo lo que sale de tu boca revela el nivel de conciencia en que fue formulado. Claro. Entonces, diríamos aquí, échate ese trompo a la uña. ¿Qué nivel de conciencia traes tú? Claro. Porque los demás, ¿qué crees? Los demás es su tema. Cada quien es responsable de su vida, de su crecimiento, de su transformación, de su odio, amor. Cada quien es responsable. Sí. Y tú eres el único responsable de ti. Entonces, ocúpate de ti, dedícate a ti, sácate adelante a ti, cultívate a ti, cuida tu cuerpo, cuida tu mente y lo demás por añadidura se irá sumando porque por frecuencia se van a ir imantando hacia ti todos aquellos que vibren en la misma frecuencia que tú. Y si tu frecuencia es amor, ahí te encargo que tu vida va a ser una lluvia de rosas. Súper, súper. Paola, son 3 libros, pero también están como en un solo, Saga, sí. ¿verdad? Conciencia Dorada, la saga completa, y están los 3 libros individuales. Primero, quiero que me hables sobre dónde se consiguen los libros, ¿verdad? Sí. Y quiero que me hables si esto es un libro que se da, unos libros que se dan en un, ¿verdad? Así, un entorno solitario, o esto es algo adicional, tú estás trabajando en una serie de cursos, talleres, conferencias. O sea, si es parte de, ¿verdad? Un proyecto más grande que Claro. estos libros es solamente una pieza. Pues mira, no, todo está entramado, todo está entremezclado. Como decías, este libro tiene, por la temática, está dividido, o sea, es un libro grueso, que solitos son más delgados, pero puedes leerlo todo de corrido. Está como un ebook, todos están ahora en este instante en Amazon en venta. Pasta dura, blanda, ebook, todos en individual, y la saga completa es un solo ebook que solamente está en digital, ese no está en impreso, está a un precio mucho menor que si compraras por separado los ebooks. Y yo estoy creando metodologías, he creado metodologías de concientización y de acercamiento al ser. Primero inicié con mi libro Mujer a prueba de balas, en donde eran insights y preguntas que te llevaban a una interiorización y a cuestionarte tú dónde estás. El siguiente, digamos, método que está hecho libro es este de Despierta tu grandeza interior, que es
una guía de 21 días Ujú. para hacer este conecte contigo, ¿no? Y es un libro taller, es un libro en el que puedes escribir y tiene una lección cada día y existen audios. Y lo voy a comenzar a trabajarlo mucho más, a promoverlo, digamos, mucho más. Pero todo este concepto de encuentra el amor en todo, que va a iniciar con el podcast, en donde yo voy a estar compartiendo el contenido de los libros y reflexiones al respecto, ¿no? Va a ser así como echarnos un café, yo te leo un capítulo y platicamos respecto del libro y lo que a ti te dice. Este es el siguiente proyecto, pero pues vamos a hacer metodologías entregables de forma que no se quede nada más en, ay, qué bonito rollo esta señora, sino qué puedes hacer tú día con día, mañana con mañana, por ir transformándote por dentro, ir conectando con ese precioso ser que eres y que de pronto está tan lleno de capas de mugre que ni siquiera estás consciente de ello, ¿no? Ni siquiera estás consciente de ello. Entonces, te doy el adelanto, que también está ya en la fábrica, ya está en el horno, Ujú. que es, todo gira en torno a lo mismo, que es la conciencia de uno mismo. Estoy por sacar otro libro en los meses siguientes que se llama El hombre que no era feliz, Ok. aunque lo tenía todo. Ok. Y es solamente es lo mismo adaptado al lenguaje, a la idiosincrasia, a la manera de pensar de un hombre. Ok. Yo acá me río porque digo, esta mujer no para. Dios mío, otro libro más. Ella es No paro porque increíble. es necesario. Mira, Claro, claro. yo pienso, yo no sé si yo en vida vaya a tener mucho éxito o no lo sé. No sé si mis libros los van a leer, lo que lo dije con mi mujer a prueba de balas, no sé si mi libro lo va a leer una persona, 100 o 1,000,000, no lo sé, pero sí me siento con el deber moral de poner esto ahí. Claro. Y ya iremos encontrando las maneras de hacerlo llegar al mayor número de personas posible. Ya estoy trabajando a nivel mucho más profesional para en el 2026 lograr estos objetivos. Pero pues no, es algo que no acaba nunca, Cristóbal. Sí, sí, sí. No, y aquí estoy viendo que tus libros siguen aquí. Este es francés. Sí, francés. Ah, sí, Mujer a prueba de balas en francés. Aquí está en otro alemán. en alemán. Me imagino que sí. Sí, Oiga, bueno, en Frau. alemán, Yo sé que en Frau, alemán, en Frau turco. es mujer en alemán, así que Frau es mujer. sí, sí. Comenzó, si te acuerdas, con la traducción en turco por esa coyuntura maravillosa de milagro que se me dio, en donde me invitó una editorial turca a publicar allá mi libro. Sí. Comenzó ahí y luego en inglés y ahora en alemán y en francés. ¿Por qué? Porque creo que este mensaje vale la pena que lo lean Claro, claro. las personas en el idioma original, porque es importante. Sí. Entonces ya están ahí también. Paula, quiero repasar los 3 libros, porque son los 3, pero quiero mencionar los 3 con su título. El primero, todos son Conciencia Dorada, está en la saga completa, en versión Kindle, en versión digital, pero Sí. también están los 3 libros separados. El primero es El Sendero del Amor Incondicional. Correcto. El segundo, Morir para aprender a vivir. Y el tercero, La discapacidad como escuela invisible del amor. Están todos en Amazon. Espero que las personas lo vayan y los compren y los lean y que les saquen provecho. Paula, tengo que agradecer primero que estés en mi vida, que te haya conocido, que tenga la oportunidad de conversar contigo y de tocar estos temas. Es una bendición. Igualmente. Y tengo que reconocer y agradecer eso. Hace mucho tiempo le creé un libro, no recuerdo en cuál, que decía que cuando uno ora y pide por algo, uno está reconociendo la escasez de eso, la carencia de eso en nuestras vidas. Pero cuando uno agradece, uno reconoce la abundancia de eso. Y yo pues te agradezco que estés en mi vida, agradezco la ayuda,
todo lo que aportas y estas conversaciones que yo, pues digo, realmente soy bendecido con tenerte en mi vida. Así que gracias, te quiero, te admiro, te respeto y pues tengo que decirlo para que quede evidencia de eso. Qué bendición. Gracias, es mutuo, yo te valoro inmensamente también. Tengo alguien que me dice, ¿cómo puedes decir que tienes amigos que no conoces? Dice, si no los conoces, o sea, me dices, es que es mi gran amiga y nunca la has visto en persona, ¿no? Y le digo, claro. Pues yo sí tengo grandes amigos del corazón a los que nunca he tenido la fortuna de abrazar. Claro. Tú eres uno de ellos y yo espero de corazón y se lo pido a Dios que antes de que deje yo esta tierra tenga la oportunidad de abrazarte un día, porque espero eres también una persona muy importante y valiosa para mí. Espero que sea pronto. Gracias, sí. Gracias Paula. Gracias a ti y pues aquí estamos en el camino a amarse los unos a los otros. Amén. Muy bien. Quiero agradecer una vez más a Paula Morelos Zaragoza por esta súper interesante conversación que tuvimos para este episodio. Recuerda que puedes visitar la página cuevaangeles.com para recibir más información sobre mi nuevo libro Cueva Ángeles. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.